Bueno, buenas tardes a todos. Un placer compartir con vosotros este rato a través de esta conferencia y de mi labor en CUP como tutor del módulo Sistemas de Formación en la empresa en varios de sus másteres. Primeramente, quería agradecer a CUP, como siempre, el haberme invitado a participar de este tipo de iniciativas, pues me parecen estupendas para poder estar en contacto con alumnos y con posibles futuros alumnos de nuestros másteres. Con lo cual, es un verdadero placer estar este ratito con vosotros en esta charla en torno al mundo de la formación en la empresa. Quería pediros un favor antes de empezar, y era que me pusierais a través del chat vuestro nombre y el cargo que tenéis si trabajáis, o el cargo que deseáis si no estáis trabajando, ¿vale? Lo tendré un poco de referencia para saber cómo tengo que enfocar un poco el discurso. Esa es la idea, ¿vale? En ese sentido es lo que me puede ayudar un poquito más. Bueno, mientras vais entrando, yo voy arrancando. Vamos a ello. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos. Somos más de 21, con lo cual en este momento esperemos que siga entrando más gente para que podamos estar calentitos en este invierno, en este otoño que casi está empezando aquí fresco en España. Os quiero comentar una cosa al principio para que no lleve a equívoco un poco el planteamiento de la charla, ¿vale? Esta charla va enfocada, como habéis leído en el título, a las diferentes técnicas y las diferentes estrategias para poder llevar a cabo o poder implantar un sistema de formación 2.0 en la empresa. Ya veremos por qué 2.0 y no otro punto cero, ¿vale? Porque creo que es importante. Y es una charla de tipo más pedagógico que técnico, quizá. Y veréis que según voy hablando o vaya avanzando, es muy probable que dejemos de lado la parte de la empresa. Es decir, os quedéis con la esencia o el sustrato de las propias técnicas, las propias estrategias o de la parte más metodológica o más pedagógica para llevar a cabo procesos de formación en la empresa. No me interesa tanto que conozcáis que existen unos sistemas de formación, que existen unos sistemas de bonificación, que existen unos sistemas presupuestarios, sino que os sumerjáis directamente en el apartado más técnico y más metodológico de lo que es la formación, en su esencia. Porque solo comprendiendo la esencia, un directivo podrá implantar en su empresa un buen sistema formativo y con unos buenos objetivos, ¿vale? Eso es un poquito la idea. A nivel de presentación que me he presentado, soy David Sáez, como os dije, soy profesor de sistemas de formación 2.0 en la empresa en CUP, y llevo más de 16 años dedicándome al e-learning en general, a la dirección de proyectos de e-learning, a la puesta en marcha de sistemas de formación. Con lo cual, espero poderos transmitir todo lo que me gustaría en este rato para que podáis salir con una idea general de qué es lo que se necesita para poner en marcha un sistema eficiente de formación en la empresa, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante la formación en la empresa? Como veis ahí en el slide que tenemos en pantalla, espero que todos lo estéis viendo bien. La formación en la empresa siempre va enfocada a aumentar el rendimiento. Y el rendimiento es, de la forma menos romántica posible, es poder hacer más con menos. Es decir, o que un empleado sea mucho más eficiente, o que un equipo sea eficaz. Es decir, a veces se busca la eficiencia cuando tratamos de hacer una tarea de la forma más óptima posible, utilizando el mínimo de recursos necesarios para poderla emprender, y la eficacia cuando esa tarea cumple un objetivo, ¿vale? Son dos elementos que están fundamentados y que van directamente relacionados con la propia esencia de la formación. O sea, cuando nosotros
montamos sistemas de formación interna en la empresa, realmente lo que estamos buscando es mejorar la eficacia o la eficiencia de nuestros trabajadores. Y un elemento muy importante que no he reflejado ahí en esos puntos, porque es tangencial, que es la motivación. Un trabajador bien formado, un trabajador que se forma a lo largo de su vida profesional, siempre es un trabajador más motivado que un trabajador que no recibe más formación que la que él se pueda buscar de forma proactiva, ¿vale? Yo creo que como empresarios o como personas responsables de la formación en la empresa, tenemos que ser proactivos en todo lo que se refiere con la formación de los profesionales que trabajan para nosotros. Un equipo bien formado, sin ninguna duda, nos dará mucho más rendimiento que un equipo que no se recicla, ¿vale? Otro de los términos que estamos tocando y que es fundamental a la hora de justificar, que es algo realmente que no debería de ser necesario de justificar, como es evidente. Los que nos dedicamos a la formación somos conscientes de la realidad, pero muchos empresarios no son conscientes de que la formación sirve para muchas cosas, y para una de ellas es para generar equipos multidisciplinares. Y no solo equipos, sino personas multidisciplinares. Si una persona entra con una serie de competencias y destrezas en nuestra compañía, si nosotros no le formamos o no favorecemos que tenga un crecimiento, esa persona probablemente, después de 20 o 30 años trabajando con nosotros, seguirá teniendo exactamente las mismas competencias y las mismas destrezas que cuando entró. O sea, las personas multidisciplinares son aquellas que nos solucionan muchos de los problemas diarios de las empresas. Es decir, ¿por qué? Porque pueden ejercer funciones en diferentes áreas, en diferentes departamentos, o incluso a diferentes niveles jerárquicos. Bien. Bueno, pues la multidisciplinariedad de un trabajador se consigue fundamentalmente con formación, tanto instrumental como práctica, ¿vale? Que es una de las cosas importantes que podemos ver. Todo lo que tiene que ver con las competencias transversales son aquellas competencias que hacen a un trabajador más completo. Pues dominio de idiomas, dominio de los sistemas informáticos, dominio de otra serie de herramientas, facilidad de comunicación, facilidad para el trabajo en equipo. Esas son las competencias transversales, que no siendo específicas de un determinado puesto, ayudan a desempeñarlo de una manera más eficiente o más correcta o mejor, como lo queréis decir. Y otro elemento esencial de la formación, sin ninguna duda, es construir el espíritu de empresa en todas esas acciones formativas. O sea, todas las acciones formativas tienen que tener un espíritu. Y es el espíritu de trabajo en equipo, el espíritu de crecimiento y el espíritu de desarrollo de la compañía. O sea, que el trabajador se siente importante cuando se está formando y que sienta que esa formación va a revertir en la compañía gracias a la mejora de sus competencias, de sus capacidades o de sus destrezas. Hasta esta mañana no he puesto esta slide, pero me parecía importante, sobre todo para poder centrar un poco la charla, para que cuando nos desviamos por los derroteros más técnicos o más pedagógicos, tengáis el porqué, ¿no? El núcleo aglutinador, que son, junto con la motivación, estos puntos que encontráis en la diapositiva número 3, ¿vale? Vamos avanzando. Una cosa importante que quería comentaros. Al final de cada bloque abriré un pequeño turnito de preguntas. Como tenemos solo una hora en total, contestaré a 2 o 3, ¿vale? A las primeras que se hagan, ¿vale? Yo diré, venga, abrimos el turno de preguntas, porque si no vamos a perder un poco de vista todo lo que vamos a ver. No os asustéis porque la presentación tenga 116 slides. La he querido, como la comparten con vosotros, la he querido hacer mucho más extensa realmente de lo que vamos a atacar. Pasaremos por encima de muchas de ellas, pero prefiero que lo tengáis y que podáis echar mano de ello, porque ya os digo, salvo esta introducción más enfocada a los aspectos empresariales de la formación, lo que quiero transmitiros es la parte más pedagógica o más técnica,
O sea, aquellos elementos que son esenciales o forman parte de una forma estructural de lo que es un buen proyecto formativo de primer nivel metido en el núcleo de la empresa. Y eso es lo que os quiero contar y lo que viene reflejado en esta diapositiva. O sea, vamos a hablar de e-learning, vamos a hablar de una forma bastante rápida de los fundamentos del e-learning, vamos a dar algunas pinceladas sobre tutoría online, porque al final el tutor es uno de los elementos clave, es una pieza clave en el proceso de formación. Hablaremos igualmente de las diferentes herramientas colaborativas que nos van a ayudar a tener proyectos formativos vivos en entornos 2.0. De hecho, son las herramientas colaborativas las esenciales de la web 2.0. Y hablaremos pues un poco de futuro o de presente futuro con las nuevas tendencias que se están dando en e-learning o en teleformación. ¿Vale? Eso es un poquito lo que vamos a ver. Dar la bienvenida a todos los que seguís entrando. Ya hemos pasado de 20, con lo cual esto tiene muy buena pinta. Voy a pasar muy rápido estas porque al final son un índice, ¿vale? Dentro de los fundamentos del e-learning veremos un apartado referido a los contenidos, otro apartado referido a las tutorías, a la tutorización, como os decía antes, otro destinado a herramientas colaborativas y otro a tendencias actuales. Es un poco el resumen de lo que hemos visto antes. Pero quería... en formación hay una cosa esencial que es importantísima y que quiero trasladaros, es que todo hay que ponerlo en un contexto, ¿vale? Y es importantísimo el contexto, fundamental. Entonces voy a tratar de situaros de una forma bastante rápida y de poneros en contexto de la forma más rápida posible, buscando un poquito vuestra reflexión. Entonces vamos a comenzar de esa manera un poco situándonos. Si estamos hablando de formación 2.0, ¿a qué nos enfrentamos? ¿En qué medio nos movemos? ¿Cómo lo tenemos que atacar? Y por suerte o por desgracia jugamos en un campo que se llama Internet. Internet o intranet, siempre que sean dentro de las corporaciones, como puede ser el caso de Jorge Iván, que entra ahora mismo, que es gerente de operaciones en México. Seguramente en su corporación haya intranet corporativas. Vamos a hablar de Internet como la red, ¿vale? Sí que es cierto que si tenemos acceso a una red más global, como puede ser Internet, siempre accederemos a más contenidos que a través de una Intranet que, por ejemplo, tenga cerrados algunos servicios o tenga cerradas algunas puertas a determinadas informaciones. Pero es esa formación que se realiza en red, ¿vale? Es importante. Entonces, yo no soy partidario de la información cerrada a través de Intranet corporativas porque es poner diques al mar. Entonces, soy mucho más partidario de que la formación se realice en Internet fundamentalmente y básicamente porque tenemos acceso a miles de millones de materiales complementarios y de herramientas que pueden apoyar nuestra formación y ni que decir tiene a millones de personas que pueden formar parte de nuestro proceso formativo, ¿vale? Entonces, tomemos Internet como el campo de juego del e-learning, de la formación 2.0 y pensemos qué está pasando en este momento en Internet. Este gráfico es relativamente moderno. Como veréis, hay muchísimas cifras, muchísimos números, pero si os detenéis como en 3 o 4, veréis la dimensión que tiene Internet. O sea, si os dais cuenta, por ejemplo, más de 2.700.000 vídeos se ven en un minuto en Internet. Podemos seguir buceando, pues 700 videomensajes son compartidos en WhatsApp, por ejemplo. Se bajan 48.000 aplicaciones para iPhone o para iOS. Se registran más de 100 dominios nuevos de páginas web o se escuchan más de 39.000 canciones. Esta locura es Internet en un minuto. Y si os dais cuenta, toda esta información probablemente ya haya crecido. Con lo cual es muy probable que ya esté obsoleta y es de hace un par de meses o 3 meses, ¿no? Este es un poco el mapa. Vamos a seguir jugando sobre él.
De los elementos que hemos visto en el gráfico, ¿podríamos utilizar algunos en un proceso formativo? Os lanzo la pregunta. Podéis contestar en el chat, aunque no os haga mucha referencia luego yo después, ¿vale? Pero podéis hacerlo. No hace falta que contéis cuántos, pero ¿creéis que muchos de ellos se podrían utilizar en un proceso formativo en el que media la tecnología o a través de tecnología? Entiendo que la respuesta como muy bien apunta Alejandro, por ejemplo, o estáis comentando Herminia, prácticamente todos. O sea, todos estos elementos se pueden utilizar perfectamente en una acción formativa. Hay algunos menos representativos, como pueden ser pues, el registro de dominios o como puede ser en Netflix a nivel de películas, pero todos o la gran mayoría se podrían utilizar en un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea y serían muy útiles y muy fuertes a nivel pedagógico, ¿vale? Visto esto, ¿creéis que se puede concebir el proceso de aprendizaje como algo aislado? O sea, redes sociales, WhatsApp, ¿quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene Twitter? ¿Quién no utiliza WhatsApp? Eso es lo que se considera aprendizaje informal. Pero ¿cuánto aprendemos a través de aprendizaje informal? Ya, quiero aprovechar, quitaros 2 minutillos en este momento para hablaros del aprendizaje informal. Mira, mi mujer y yo hemos sido padres de mellizos hace un año y el ser papá es como una locura. Bueno, pues cuando te vienen 2 bebés, aparte de que la felicidad es doble, también el proceso de aprendizaje tratas de que sea un poquito más rápido. Bueno, pues ¿cómo nos hemos formado nosotros? Pues fundamentalmente hablando con la gente y viendo o aprendiendo de sus experiencias. Pero lo que os quería decir del aprendizaje informal, una de las fuentes que a nosotros más nos ha hecho aprender o más nos ha ayudado a aprender ha sido Facebook. Un grupo de Facebook específico de padres de gemelares, de padres de partos gemelares. Bueno, pues a través de interactuar con los papás de mellizos o de gemelos y de compartir con ellos experiencias y comentarios, hemos ido aprendiendo paso a paso y poco a poco muchas cosas sobre este proceso tan bonito que es el de la paternidad, ¿no? Entonces, la anécdota viene básicamente a deciros que no podemos, voy a hacerlo en negativo porque creo que se entiende mejor, no podemos descartar o nunca podremos obviar lo que aprendemos de forma informal. Porque es importantísimo. A través de los telediarios, a través de la consulta de páginas web, a través de la lectura de los periódicos, a través de los podcasts, a través de los programas de radio. O sea, todas esas fuentes hacen que nuestro aprendizaje, nuestro proceso de aprendizaje, se vaya construyendo. O sea, nosotros, yo soy de la teoría o comparto la teoría del aprendizaje socioconstructivista, que es aquel aprendizaje en el que los conocimientos nuevos se engranan con los que ya tenemos y construyen nuestro nuevo aprendizaje, ¿no? Bueno, pues esos conocimientos nuevos vienen de diferentes fuentes, unas de formación formal y otras de formación informal, ¿vale? Entonces no obviéis nunca todo lo que aprendéis a través de otra serie de fuentes, o a través de las redes sociales, o a través de las fuentes de información como pueden ser televisión, radio, canales de vídeo o canales de noticias, ¿vale? Es importantísimo y totalmente aplicable a la realidad de nuestra formación. Perdonad que estuve malo con la garganta y no quiero dejármela en el intento. A ver. Bueno, esto que se cuenta así, que se ve en un gráfico y que no resulta relativamente impactante, porque tenemos que ir uno por uno viendo los diferentes elementos, se ve perfectamente aquí. Así que dejadme compartir esto con vosotros, espero que os llegue bien. Si no os llegase, nos lo decís, pero sí que quiero que echéis un vistazo a este vídeo.
¿Qué os ha parecido? Ha pasado un minuto y desde que os lo puse, di el play en el vídeo hasta que ha terminado. Y en ese minuto se han mandado 204 millones de emails. Se han puesto 278.000 tweets, para que os hagáis una idea. O sea, la locura. Bueno, se han abierto, por ejemplo, 347 blogs en WordPress. Es algo totalmente imparable. 11.000 interacciones en LinkedIn, 70 dominios nuevos registrados. O sea, si estuviéramos dando vueltas a todo esto, realmente nos resultaría muy complicado asimilar qué es lo que realmente está pasando y pasa en Internet en un minuto, ¿vale? Bueno, pues todo lo que pasa en Internet en un minuto, la paradoja o lo que realmente nos interesa a nosotros como formadores es que lo podemos aprovechar. O sea, que todo lo que existe en Internet, todo lo que se genera en Internet, como la filosofía de la formación 2.0, fundamentalmente es la de compartir y la de poner en común y la de que todo tenga un carácter social en el sentido de que se hace en comunidad, aprovechémoslo. La red es una fuente enorme de recursos. O sea, y eso, de verdad, no lo dudéis. Agradezco muchísimo los comentarios que estáis poniendo en el chat, los voy leyendo y los comparto. O sea, los comparto con vosotros. Y ahora viene una pregunta, claro, hemos dicho que todo lo que pasa en un minuto en la red, como es evidente, no podemos controlar todos los elementos que van a formar parte de un proceso formativo, pero sí debemos de conocer cuáles son aquellos que son fundamentales, ¿vale? Entonces, aunque no los tenemos que controlar, porque es imposible controlar algo que se está generando en el mismo momento, podemos estar hablando ahora mismo de algo sobre cuestiones teóricas de cualquier aspecto científico y que sea mentira dentro de 10 minutos y que se haya publicado un artículo que desmiente lo que estemos hablando. Entonces, nunca podremos controlar todos los elementos que forman parte de un proceso de formación, pero sí que debemos de conocer al menos que se pueden dar esa serie de condicionantes o que existe una ingente cantidad de información al servicio de nuestra propia formación, ¿vale? O de la formación que pongamos en marcha. En ese sentido, es importantísimo que tengáis en cuenta o que recordéis el gráfico que seguro que lo habéis visto de qué pasa en un minuto en Internet, ¿vale? O sea, siempre que necesitéis algo, probablemente o esté generado o se esté generando. Entonces, esto nos invita a una serie de reflexiones. Como os decía antes, a las personas que hayáis entrado después de que empecé, no os asustéis porque haya 116 diapositivas que no las vamos a ver todas. Vamos a centrarnos en quizá lo más esencial de los aspectos fundamentales que sustentan poder poner en marcha sistemas de formación 2.0 en la empresa, que son los pedagógicos y los metodológicos, apoyados siempre en los técnicos, ¿vale? A nivel de rememorar un poco por la gente que va entrando después. Vale. Inevitablemente todo esto que hemos visto hasta este momento nos lleva a un proceso de reflexión que es una reflexión totalmente sana y que tiene que ser una reflexión que nos tiene que servir para centrarnos un poco o ver cuál es nuestro punto de partida dentro de lo que queremos construir en el mundo de la formación, ¿no? Es cierto que vivimos en un escenario o en un mundo en el que, por suerte o por desgracia, bueno, por suerte tenemos muchísima abundancia informativa, mucha abundancia cognitiva, mucha abundancia creativa. Lo pongo entre interrogaciones porque no siempre está bien canalizado y me surgen ciertas dudas o ciertas preguntas siempre que yo me pongo a reflexionar, ¿no? Y una de las cuestiones que me genera es si esa abundancia informativa está en los individuos o realmente está en la comunidad, no está en un colectivo. Si esos colectivos realmente se forman o se constituyen en redes.
en redes, en redes personales, entendiendo redes como conjuntos de elementos interconectados, ¿vale? Un poquito a nivel conceptual. Y esas redes personales inevitablemente se convierten al final en redes de aprendizaje, ¿no? Y esto que parece un poco galimatías, que parece bastante abstracto, es fundamental. O sea, tenemos un montón de información, con esa información tenemos que generar conocimiento. Ese conocimiento tiene que favorecer nuestra creatividad para construir nuevas cosas o para atacar ciertos problemas, para dar soluciones a ciertos problemas. Esta abundancia se suele crear de forma colectiva, casi nunca de forma individual, o con la suma de muchas aportaciones individuales, eso es importante. Y esas redes individuales al final forman redes personales que se convierten en redes de aprendizaje para quienes están en contacto con ellas y a su vez se pueden convertir en redes de carácter profesional, ¿vale? Dependiendo de dónde pongamos el foco. Eso es importante, ¿vale? Entonces, después de reflexionar, de tener una visión muy atropellada, a lo mejor muy alocada de cuál tiene que ser ese marco en el que nos movemos o cómo debemos de aprovechar ese marco existente ahora mismo en la red al servicio de la formación empresarial, quizá esta diapositiva sea la más importante de todo lo que vamos a ver, porque centra fundamentalmente cuál es un poco el proceso paso a paso de lo que tenemos que hacer cuando vamos a poner en marcha una acción formativa. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de las necesidades. ¿Por qué queremos formar a nuestro personal? ¿Por qué les vamos a sacar de su puesto de trabajo durante una serie de horas para que se formen? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que perseguimos? Eso lo tenemos que tener clarísimo. Ya lo dijimos en las primeras diapositivas, probablemente siempre busquemos una eficiencia, una mejora de la eficiencia del trabajo de nuestro personal y una optimización de los diferentes procesos a través de la mejora de las competencias y las destrezas de nuestros trabajadores y fundamentalmente y esencialmente también, aunque decíamos que era tangencial, el tema de la motivación. O sea, es muy importante que las acciones formativas que programamos también tengan un elemento motivador, que nuestras empresas últimamente carecen de elementos motivadores, ¿no? Algunas de ellas, no voy a meterme en camisas de 11 varas. Una vez que sabemos cuál es el objeto de la formación que vamos a poner en marcha, tenemos que analizar el entorno. O sea, tenemos que saber qué condicionantes externos pueden influir en aquello que necesitamos enseñar. Os pongo un ejemplo. Pues imaginaros que estamos en una fábrica de automoción, una fábrica de coches, y en un determinado momento estamos haciendo cambios en la cadena de montaje. Bueno, pues hasta que no terminemos de hacer los cambios en la cadena de montaje, no sería bueno dar formación sobre la propia cadena de montaje, cuando va a cambiar en unos días, por ejemplo. Eso es un ejemplo del entorno, ¿no? Y es fundamental también el análisis de los destinatarios. O sea, dentro de los diferentes equipos de trabajo, ¿a quién vamos a destinar esa formación? Porque hay que hablar el lenguaje del trabajador que va a recibir la formación. Eso es fundamental, ¿vale? Una vez que tenemos hecho un análisis más o menos exhaustivo, tenemos que hacer esa programación didáctica, ¿no? Y la programación didáctica es qué contenidos vamos a impartir y quién los va a impartir. Es algo relativamente sencillo. ¿Qué tenemos que impartir para conseguir el objetivo que hemos definido anteriormente? ¿Y quién lo va a impartir? Si personal interno, personal subcontratado, personal externo, ahí puede haber 1000 condicionantes, ¿bien? Después tenemos que realizar el diseño pedagógico que responde a la pregunta de cómo lo vamos a impartir. Sabemos qué se va a impartir y quién lo va a impartir, tenemos que decidir la metodología, es decir, cómo lo vamos a impartir. Después tendremos que hacer un diseño técnico, es decir, a través de qué medios. Pues evidentemente necesitaremos medios físicos para un curso presencial y medios físicos y online para un curso blended learning, semipresencial o eminentemente online, ¿vale? En ese sentido, la tecnología ahora ya es muy sencilla de conseguir, muy sencilla de configurar y está muy evolucionada para que podamos poder poner en marcha programas de formación novedosos con un impacto realmente importante dentro de la mejora de las competencias de nuestros trabajadores.
Una vez que hemos hecho el análisis y hemos diseñado la acción formativa, si va a tener una serie de contenidos e-learning, tendrá que haber una producción pedagógico y técnica de esos contenidos y después tendrá que ser impartido, que es la parte quizá más bonita y en la que realmente vamos a poder comprobar si hemos acertado en las fases anteriores. Una cosa esencial es que tanto desde el principio como cuando nos ponemos a elaborar el proyecto o empezamos a tener en cuenta los aspectos esenciales del proyecto, hasta que se imparte, incluso meses después de que se haya impartido, que tengamos un sistema de calidad. Un sistema que nos permita controlar los elementos o los ítems esenciales de calidad. ¿Vale? Eso es fundamental. Este sistema de calidad nos tiene que permitir trabajar de forma óptima el desarrollo de la formación y poder medir el impacto futuro que puede tener esta formación. ¿Vale? Eso es un poquito la introducción. Dejo un par de minutos para un par de preguntas si queréis y seguimos. ¿Algunos se animan a las preguntas o las dejo para el final? Las dejo para el final. Vamos a ver un poquito de forma bastante rápida los fundamentos del e-learning, ¿bien? ¿Por qué pongo la E de e-learning entre interrogaciones? Porque ya no es nada virtual ni electrónico, ya una compra a través de un comercio electrónico no decimos que hemos hecho una e-compra, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos quedamos con la E de e-learning, pues, por casi de forma tradicional, ¿no? Porque siempre se la ha denominado e-learning, pero ya es un proceso de aprendizaje igual que cualquier otro. ¿Por qué formación 2.0? Esta pregunta es mucho más sencilla de responder, porque todas las herramientas de la web 2.0, que son sobre todo las herramientas colaborativas, están al servicio de los procesos de aprendizaje. La respuesta es sencilla y hay que aprovecharlas. Wikis, blogs, foros, talleres, o sea, cualquier herramienta colaborativa y cualquier herramienta con una filosofía 2.0 se debe de tener en cuenta dentro de los procesos de aprendizaje. ¿Y por qué no? ¿Por qué no formación 3.0, 4.0, 5.0, infinito.0? Es una pregunta, no es una provocación, ¿vale? Pero estos son elementos meramente comerciales. O sea, estaremos hablando de web 3.0, 4.0, 5.0, infinito.0 cuando vaya habiendo avances importantes. Realmente, la web 3.0 será la web semántica en la que los contenidos se entiendan con las máquinas, para que os hagáis alguna idea. Pero en formación, por ahora con la web 2.0 tenemos más que suficiente, porque tenemos web 2.0 y realmente el 90% de la formación que se realiza es e-learning 1.0. Nosotros tenemos la suerte en CUP de tener herramientas colaborativas, de tener foros, de tener chat, de tener estas videoconferencias, de ser una escuela moderna, en el sentido, y no es una cuestión de hacer publicidad, es el ejemplo claro es que en este mismo momento estamos aquí, vosotros y yo, desde diferentes partes del mundo, compartiendo un ratito en torno a lo que es la formación, ¿no? Eso es muy grato poderlo hacer, pero si os dais una vuelta por el panorama del e-learning a nivel mundial, todavía queda un poquito más, ¿vale? Aunque se tratan de optimizar las metodologías, se tratan de utilizar o de ir incorporando nuevas herramientas, sí que es cierto que en ese sentido es importante que seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar. Y en este momento en e-learning, ya si utilizamos las herramientas 2.0 estaremos acertando, ¿vale? Estaremos acertando con los planteamientos. Esto es una cosa muy importante que quiero pasar muy rápido, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Es que aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos, el 90% de lo que decimos y hacemos. Este es el cono del aprendizaje de Eckhart Tolle.
que es antiquísimo comparado con la modernidad de un sistema e-learning, por ejemplo, pero refleja perfectamente cuál ha de ser la filosofía. Y la filosofía es el learning by doing, es situarnos en la parte de abajo de la pirámide y hacer una enseñanza práctica e instrumental. Es decir, que la gente aprenda haciendo y que las personas practiquen y compartan. Entonces, de esa manera estaremos aprendiendo el 90% de lo que estamos abordando. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo y lo estamos haciendo, ¿vale? Compartamos y practiquemos. Si os vais con esa idea de hoy, esta charla habrá merecido la pena. Todo proceso de formación tiene que estar basado en la práctica y en la puesta en común, ¿vale? Eso es esencial. Otro pequeño tip que quería daros y que quería regalaros es esta frase. Siglo I antes de Cristo, Séneca, filósofo, suerte de filósofo español, latino en aquella época, que viene a decir que largo y duro es el camino de la enseñanza por medio de las teorías y breve y eficaz por medio de los ejemplos. No nos volvamos locos explicando teorías, pongamos ejemplos, hagamos que la gente entienda lo que queremos transmitir. Y de esa manera será mucho más fácil que lo interiorice y que lo ponga en valor, ¿vale? Eso es un elemento esencial. Utilicemos ejemplos, pongamos a la gente en situación, no teoricemos o no demos enormes manuales que se tengan que, perdonadme la palabra, empollar, que se dice en España, o estudiar. Sentarte delante de un manual para estudiarlo, no. Practiquemos y tengamos presente que es mucho más fácil aprender a través de ejemplos, a través de la contextualización, ¿vale? Como comenta Herminia o comparte con nosotros, está muy de acuerdo con lo que comenta, es esencial a la hora de aprender. Poder contextualizar aquello que estamos aprendiendo, y a eso se dedican los ejemplos. Agradecer también los comentarios a Camilo. He puesto aquí un cruce de vías porque es verdad que el e-learning es complejo, y poner en marcha un sistema de formación en la empresa pues es muy complejo. Pues la propia conceptualización es muy compleja, pero quedémonos con el término de e-learning. Ya sabéis que le podríamos quitar la E. Al final es aprendizaje, ¿vale? Son procesos de aprendizaje, que es lo que mejor se entiende. A ver, si lo tuviéramos que conceptualizar de forma más o menos teórica, yendo en contra de lo que decía Séneca antes, y no hacerlo con ejemplos, podemos decir que el e-learning es un conjunto de técnicas y de estrategias que se basan en tecnología y deben de servir para crear y distribuir conocimiento entre personas, comunidades y organizaciones, ¿vale? Ese sería un concepto que, si tenéis en cuenta las palabritas en azul, son quizá las esenciales, ¿no? Técnicas y estrategias, como para cualquier otro proyecto, que apoyados en tecnología, como es evidente, si no, no sería e-learning, sirven para crear conocimiento y distribuirlo entre personas y entre organizaciones. Eso es una parte esencial del aprendizaje, ¿vale? Hay un montón de fases que voy a pasar en el e-learning, pero es importante que dedique un minuto a esta diapositiva. Antes de los 90, bueno, mediados de los 90, hasta mediados de los 90, el enfoque de la formación era tecnológico. Lo importante era la plataforma. Y eso era un error gravísimo. Lo importante es el proceso en sí de enseñanza y aprendizaje. Con lo cual, esto era un error gravísimo. O sea, centrar el foco en la tecnología era un error grave. Pero bueno, en los 90, ya vino luego la crisis del 2000, era algo normal. O sea, parece que la tecnología era la panacea, ¿no? Es importante que eso lo tengáis en cuenta.
Después se puso el foco en los contenidos multimedia, contenidos flash, contenidos no sé qué, o sea, una serie de galimatías en torno a los contenidos que tampoco sirvieron de nada. No era cierto que el foco estuviera en el contenido. Lo que sí que es real es que el enfoque tiene que estar en la metodología y en la impartición, en la tutorización, en la mentorización y en el alumno. O sea, el núcleo del aprendizaje, aunque suene a perogrullada, es el alumno. Y tenemos que ponernos en su lugar y estudiar para él y prepararnos para que él aprenda. Y nuestro objetivo no es enseñar, es conseguir que el alumno aprenda. Y eso es fundamental, ¿vale? Y eso no se va a hacer solo con la tecnología o con los contenidos, sino que se va a hacer a través del planteamiento estratégico o metodológico, ¿vale? Aquellos análisis de los que hablábamos en las primeras diapositivas. Vale. Vamos a pasar todas estas, que para los que os vais incorporando un poquito más tarde, dije que había muchísimas diapositivas que no vamos a poderlas ver todas, pero que prefiero que las tengáis porque siguen un hilo argumental lógico, ¿vale? En un proyecto e-learning entran diferentes figuras, diferentes roles, diferentes personas. Habitualmente los contenidos son elaborados por expertos, el diseño instruccional lo suelen hacer pedagogos, la producción multimedia la suelen realizar técnicos, el montaje también lo suele hacer personal técnico y luego, digamos que esa parte es la parte productiva, la que hemos hablado, luego ya está la parte más de la impartición, que suele hacerse por tutores o gestores, coordinadores, dinamizadores. Aquí hay muchos, puede haber muchos roles, ¿vale? Pero siempre van a ser tutores o mentores o gestores o dinamizadores, coordinadores académicos, directores académicos, todos esos roles que pueden entrar. Pero lo más importante, como decíamos antes, son los alumnos, ¿vale? Este slide también es importante que lo tengáis en cuenta. La tecnología e-learning es sencillísima. O sea, un servidor en el que está alojada una plataforma, la plataforma LMS en sí, el Learning Management System, el sistema de gestión de aprendizaje, que es una plataforma que a través de la red se pone en contacto con los diferentes usuarios o estudiantes. O sea, la arquitectura es la de cualquier servicio web. Sencillísimo. Los servidores pueden ser de cualquier tipo, aunque lo más habitual son Linux o Windows Server, y las características es que son unas máquinas un poquito más potentes de lo normal. Lo que tiene que ver los usuarios, pues como estáis viendo vosotros, pues con un ordenador normal y un navegador y algún plugin que se pueda requerir, se puede acceder a una formación e-learning sin ningún problema. Como estáis viendo ahora mismo, esto sería una clase síncrona. Entonces, lo más importante es lo que estamos comunicando. Dejadme hacer referencia al comentario de Mateo. Dice, lo importante es saber coordinar de manera adecuada un aprendizaje basado en las experiencias de un aprendizaje más centrado en una base teórica, siempre que la metodología esté bien adaptada a un currículo formativo adecuado. Mateo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque haces hincapié en la cuestión más importante, que es la parte metodológica. Hay que saber qué queremos impartir, qué objetivo perseguimos y cómo lo vamos a impartir. Bueno, pues casi se resume un poquito en lo que has comentado. Gracias por la aportación. Seguimos. Las plataformas, hay muchísimas plataformas, pero lo más importante es que nos permiten o actúan como un sistema de gestión de contenidos, ¿vale? Y perdonad que ahora vaya acelerando porque me voy quedando sin tiempo. Y también actúan como elemento nucleótido que pone en común a través de herramientas de comunicación y colaboración a estudiantes con profesores y con los propios estudiantes, ¿vale? Eso es lo esencial de las plataformas, que nos permiten acceder a contenidos y que además nos permiten estar en contacto con el resto de la comunidad educativa que forma parte de las acciones formativas en las que estamos participando, ¿vale? Eso es un elemento esencial de la plataforma de aprendizaje. LMS es, Alejandro, Learning Management System, sistema de gestión de aprendizaje o plataforma de formación. Seguimos. Como veis, los LMS tienen una serie de herramientas básicas.
pero fundamentalmente son herramientas de comunicación, herramientas de soporte a la formación, como pueden ser sistemas de videoconferencia u otra serie de herramientas, herramientas de soporte a la colaboración, como pueden ser foros de debate o chat o wikis o talleres, herramientas de gestión de contenidos, como decíamos antes, y luego la parte más administrativa, que son las herramientas desde las que se gestionan los usuarios, se gestionan los cursos o se gestionan las categorías. ¿Vale? Aquí hay muchas ventajas del e-learning, pero fundamentalmente hay dos reseñables, que es el anytime y el anywhere. O sea, un curso e-learning debería de poderse hacer desde cualquier lugar a cualquier hora, ¿vale? Esas serían las premisas fundamentales o los dos preceptos esenciales del e-learning. ¿Bien? La parte del diseño instruccional y la parte más pedagógica la dejo para que la podáis revisar vosotros, ¿vale? Porque me parece interesante que lo podáis ver. Porque aquí doy un poquito, en estas diapos de aquí, doy un poquito las claves de cómo debemos trabajar los contenidos, de cómo debemos trabajar el diseño del curso para que tenga un impacto mayor. Y ahí seguimos yendo deprisa. Perdonadme si me alargo un poquito más, pero era importante centrar ese primer bloque. Es la parte tutorial. La parte tutorial en e-learning es esencial. Lo llamaremos tutoring, lo llamaremos mentoring, lo llamaremos de la forma que sea. Pero hay una persona que se encarga del aprendizaje, ¿vale? Y eso ese es el tutor, ¿no? Pero estamos hablando del tutor, pero podemos preguntarnos quién es el elemento más importante del proceso de formación. Y evidentemente no va a ser el tutor. Todos estaréis pensando en quién es, ¿no? Os doy 2 segundos y sigo. Exacto. El alumno. El alumno ha de ser el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, como decíamos antes, no tiene que ser otro que más que el alumno aprenda, ¿vale? Entonces, todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas y todos nuestros planteamientos tienen que ir enfocados a que el alumno aprenda. Entonces, lo más importante es que ese alumno, con nuestra ayuda como tutores o como diseñadores de formación, sea capaz de conseguir sus objetivos de la forma más eficiente posible. Es decir, no solo le tenemos que enseñar, sino que le tenemos que enseñar de la mejor forma posible y de la forma más eficiente posible. Es decir, que con el menor tiempo y el menor esfuerzo que dedique a esta formación, adquiera las competencias y las destrezas necesarias que persigue a través de sus objetivos. Ese, digamos, que sería un poco la alquimia del proceso de enseñanza-aprendizaje, convertir en oro realmente el tiempo de ese estudiante. Y el tutor tiene que ser la persona que haga eso realidad, lo que estábamos comentando antes, ¿vale? Digamos que es el conductor, el nexo entre la institución que imparte y el estudiante, ¿no? Es el ejecutor, realmente, de la acción. Para entender muy bien el tema de la tutoría y del mentoring, yo siempre utilizo la historia de Mentor y Telémaco. Telémaco es el hijo de Ulises y, como sabéis, Ulises en la Ilíada, en la Odisea, está casi siempre viajando y el hombre no pasa mucho por casa. Pero hay una persona que es mentor encargado de ayudar a Telémaco, que es el hijo de Ulises, a avanzar un poco en la vida, a enseñarle, a acompañarle, ¿no? Y acompañarle siempre sin sustituirle, dejándole tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero aconsejándole. Bueno, esa es la mejor imagen del mentor, ¿vale? Cuando hablemos de un mentor, acordémonos de mentor, va a ser difícil que no nos acordemos porque la palabra es la misma, ¿no? Pero pensemos que es la persona que acompaña en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, un tutor online, un tutor de educación formativa 2.0, ¿qué características debe de tener? Pues debe ser un acompañante, un mentor, un facilitador y un guía. O sea, tiene que ayudar a que se cumplan los objetivos que tiene el estudiante. Entonces, el concepto es un poco largo, os lo dejo que lo leáis luego tranquilamente, pero vamos, va en la línea, aunque esto es un poquito más científico, de lo que hemos comentado antes.
A nivel de competencias y destrezas, no solo van a tener las que tener los estudiantes, las tendrán que tener también los tutores o las personas que se van a encargar de esa formación, ¿no? Pues un tutor tiene que tener competencias y destrezas científico-disciplinares, tecnológicas, psicopedagógicas, comunicativas, habilidades de gestión, evaluación, control de la calidad. Si nos quedamos pensando en... Si nos quedamos pensando en qué persona puede tener estas características, a lo mejor se nos viene a la mente que un tutor puede ser algo así, más o menos, para que os podáis hacer una idea. Es verdad, porque un tutor, siendo una de las patas del proceso de aprendizaje, tiene que estar a un nivel bastante alto a nivel de las competencias que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Es una especie de Superman. Eso, y es cierto. O sea, si buscamos para nuestras organizaciones tutores de primer nivel, estará revirtiendo sin ninguna duda en la ventaja en las ventajas competitivos de nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Un buen tutor será capaz de que alcancemos objetivos tanto corporativos como de aprendizaje de los propios estudiantes, ¿vale? Hay varios tipos de tutorías, la académica, la psicopedagógica y la tutoría personal, pero no vamos a pararnos realmente en ellos. Únicamente deciros que el tutor académico es el que se le conoce habitualmente como tutor. Al tutor psicopedagógico es más un orientador porque tiene en cuenta otra serie de vicisitudes del propio estudiante. Y la tutoría personal es ese mentor o ese acompañante que está con el estudiante en todo momento, ¿vale? Estas las podéis ver vosotros luego tranquilamente. Si alguien comenta que Doti que se me oye mal o se me oye muy deprisa, intento hablar un poquito más despacio, lo que pasa es que no nos quedamos casi sin tiempo, ¿vale? Un elemento esencial dentro de los procesos de e-learning, sin ninguna duda, es la comunicación. O sea, la comunicación es esencial. Tenéis un montón de diapositivas sobre la comunicación de las que he puesto aquí, pero dejadme atacar un par de cosas importantes respecto de la comunicación. Aquí, ¿vale? Vamos a pasar directamente al apartado de la comunicación, ¿no? La base de la colaboración es la comunicación. Javier, pasaría mucho si necesito un poco más de tiempo. Vale, muchas gracias. Justo me lo estás diciendo. Perfecto. Pues si no os importa y estamos pasando un rato más o menos agradable en torno a esto del e-learning, aunque vayamos muy deprisa, me tomo un poquito más de tiempo siempre que vosotros estéis ahí acompañándome. Vale, pues en e-learning la base de la colaboración es la comunicación, ¿vale? Tenemos, aunque suene atópico, tenemos que comunicarnos de una forma eficiente, de una forma óptima. Y eso es esencial. Y no se hace de forma sencilla a través de determinadas herramientas. Porque a veces no estamos acostumbrados a ellos. Dejarme pararme en lo que comenta Carlos, que la figura del tutor en países como Noruega es más importante que muchas profesiones. Tiene un valor poco desconocido en la actualidad. Totalmente de acuerdo. O sea, el tutor te consigue hacer un poquito mejor. O sea, cuando ahora está tan de moda este tema del coaching, de los coaches personales, tal, el tutor al final tiene mucho de coach, de entrenador, pero enfoca su labor tutorial a la consecución de unos objetivos formativos, que es quizá la diferencia, ¿no? Pero ahora que estamos hablando, que se habla tanto de coaching, digamos que dentro de los tutores han venido siendo coach desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Buena aportación, Carlos. Vale. En e-learning la base de la colaboración es la comunicación.
Mirad, esto es una... no intenta ser en ningún momento sexista, por favor, que nadie se tome a mal esta viñeta, pero muchas veces pasa esto, porque estamos acelerados o nos cuesta mantener atención, y con este pequeño chiste me gustaría compartir con vosotros pues un poquito la importancia de la comunicación, ¿no? En lo que muchas veces es más importante hacernos entender de forma proactiva que comunicar realmente algo, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? Es cuando la madre le dice al hijo, vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desatascador y saca al perro un rato. Tu cerebro, de forma muy inteligente, o el cerebro del hijo, escucha lo que quiere escuchar, vete al sofá y mira la tele un rato. Totalmente loable. O sea, a mí me parece que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que dediquemos un poquito de tiempo a la comunicación, ¿no? A trabajar la comunicación, a trabajar los mensajes, a comunicarnos bien, a expresar claramente el objeto de lo que perseguimos con la comunicación, ¿no? Hacernos entender. Igual que decíamos antes que nuestro objetivo fundamental era que el alumno aprenda, en los temas de comunicación no es comunicar, sino hacernos entender, ¿vale? Eso es fundamental, hacernos entender, ¿vale? Voy a leer una de las preguntas. En todo el sector empresarial, el tutor representaría la figura del profesional de recursos humanos que gestiona la formación o la persona encargada de dar el curso formativo. Mateo, el tutor sería la persona encargada de dar el curso formativo, pero tendría que tener muy en cuenta los objetivos que tiene el Departamento de Recursos Humanos para esa acción formativa. Entonces, dentro de la propia selección del tutor, se tiene que tener en cuenta que sea una persona capaz de transmitir los objetivos corporativos respecto de esa propia acción formativa, ¿vale? Como dice Isidra, muchas veces el que recibe el mensaje no lo entiende. Nosotros tenemos que asegurarnos de que lo entiende. Entonces tenemos que preguntarle, ¿lo has entendido bien? ¿Has comprendido el concepto? ¿Has visto el enfoque? ¿Tienes alguna duda? Pues tratar de en todo momento potenciar lo que os digo, que se nos entienda y que lo que se nos entiende realmente sea lo que tenemos que transmitir. La formación no es un juego, porque la persona que la recibe al final luego la va a utilizar, es un instrumento, ¿no? Entonces es importante que se nos entienda. Me alegro de que la viñeta haya servido para transmitir lo que realmente quería transmitiros, ¿vale? La comunicación, esta es menos graciosa que la viñeta anterior, pero sí que es importante que todos lo conocemos, que hay un emisor y un receptor, un mensaje y un canal a través del que se distribuye. Nuestro canal en este momento, como comentábamos antes, será fundamentalmente un canal remoto, será internet. Entonces es muy importante tener en cuenta que ese canal tiene unas características relativamente especiales, ¿vale? Entonces, también tenemos que tener en cuenta, como decíamos antes, la situación, el contexto y esa propia codificación del mensaje, sobre todo cuando no hablamos el mismo idioma, ¿vale? Seguimos. Las redes de comunicación pueden ser de diferentes tipos, esto es muy teórico, pero bueno, es importante que veáis que hay algunas que la comunicación parte de un núcleo central, como es el caso de las centralizadas. En las descentralizadas hay diferentes núcleos que transmiten, pero no dejan de ser una suma de núcleos, ¿vale? Y las redes distribuidas, todos los núcleos se retroalimentan unos de otros. Esa es la ideal para un proceso formativo, una red distribuida, en la que no hay núcleos que aglutinan la comunicación, sino que todo el mundo pueda ser partícipe de la misma, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, porque están estupendas. Como veis, hay muchos instrumentos y herramientas y dispositivos de comunicación, y ¿quién de nosotros no tiene un smartphone, no? Digamos que ahora mismo el smartphone aglutina prácticamente todas esas posibilidades de comunicación inmediata que podemos tener, ¿no? Bueno, pues todos esos dispositivos deben aprovecharse en los procesos de enseñanza, en los procesos de formación que tengamos que poner en nuestra
en nuestras empresas o en nuestras compañías. O sea, aprovechemos los dispositivos y aprovechemos la tecnología que existe y aprovechemos esa tecnología que se utiliza o utilizamos habitualmente para otra serie de cosas. Pongámosla al servicio del aprendizaje, porque esa tecnología nos va a ayudar. Y es inevitable y está ahí, con lo cual, si no la utilizamos, estaremos cometiendo un grave error. O sea, aprovechémonos de la tecnología. Bueno, seguimos avanzando. Participación, colaboración y creación. Eso es la web 2.0. La web 2.0 se diferencia de la 1.0 en que la 1.0 era una web estática en la que solo unos poquitos publicaban. Y la web 2.0, en resumen, no vamos a dar una charla sobre la web 2.0, es que es una web que se construye por la participación, la colaboración y la creación de individuos en el sentido de individuales, ¿vale? De gente individual, de gente anónima en principio, que comparte con la red y con la comunidad las cosas que hace, ¿no? Herramientas de la web 2.0, como sabéis, esenciales, pues por ejemplo es el blog. El blog es una de las herramientas 2.0 más importantes, porque permiten crear, permiten comentar sobre lo creado, permiten recrear, permiten transmitir. El blog es una herramienta muy, muy importante. Aquí están las características un poquito de las que hemos hablado. Todos las conocéis, con lo cual no hay nada en lo que podamos centrarnos que no hayáis oído, pero sí que es importante que es una web colectiva, ¿vale? Y que es una web colaborativa. Eso es fundamental para entender cómo ponerla al servicio de los procesos de aprendizaje, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto una infografía. La podréis ver muchísimo más grande en vuestras presentaciones porque hay un enlace a una que es enorme para que veáis un poco lo que es el mapa de las redes sociales en este momento, ¿vale? Pero deciros que ya hay redes sociales con más al que solo bueno, que ya superan incluso a China en habitantes o están muy cerca, ¿no? Superando los 1.000 millones de usuarios. Y es algo a tener en cuenta y es algo importante, ¿vale? Con lo cual es muy, muy importante que también tengamos el concepto de la web 2.0 como web social o de las propias redes sociales como traslación o como herramienta al servicio de las comunidades de aprendizaje, que es una cosa fundamental también a la hora de poder compartir ese conocimiento, de la anécdota que os comentaba del grupo de Facebook de padres de gemelos o mellizos en el que estamos mi mujer y yo, para poder aprender mucho de sus papás que ya han tenido experiencias anteriores a nosotros, ¿no? Pues digamos que las redes sociales en todos los sentidos nos pueden ayudar mucho. LinkedIn, Twitter, Facebook, dependiendo del objeto que persigamos, encontraremos en una u otra la esencia de lo que realmente perseguimos. Pero bueno, esto es una cosa importante, estamos hablando de colaboración, pero ¿qué es realmente la colaboración? O sea, el aprendizaje colaborativo, esto es muy bonito, pero realmente, ¿qué es la colaboración? ¿Cómo la podríamos definir? Yo he tratado de conceptualizarla de una forma muy, muy, muy sencillita, que es la siguiente. La suma de esfuerzos para alcanzar un objetivo común a través del trabajo en equipo. Para mí es eso la colaboración. Entiendo que habrá mucha más literatura y muchísimas más definiciones de colaboración, pero la colaboración aplicada a la formación tiene que ser la puesta en marcha de un sistema que permita a todos los estudiantes sumar esfuerzos para conseguir un objetivo común, que es el de, paradójicamente, el objetivo de aprendizaje individual de cada uno de ellos. Entonces, esa retroalimentación y esa ayuda del trabajo en equipo es la que puede ayudar a todos los estudiantes a conseguir sus objetivos de una forma más óptima o más eficiente, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Como bien dice Sonia, evidentemente es aplicable a cualquier docente, Sonia, y a cualquier materia. O sea, la formación 2.0, el e-learning, las nuevas metodologías, las nuevas técnicas, las nuevas estrategias de formación son aplicables. Lo bonito es que son aplicables a cualquier materia. Por mucho que nos digan, por mucho que realmente nos quieran vender que hay determinadas cosas que no se pueden impartir a través de e-learning. No es cierto. Prácticamente todo se puede impartir a través de e-learning.
con ciertas salvedades, pero se puede hacer. Vale. Hasta hace muy poco la información era poder. En un mundo totalmente infoxicado, es decir, lleno o saturado de información, ya no es tanta la información el poder, sino que la colaboración, a mi entender, es el poder. O sea, ya no podemos asumir de forma individual toda la información que tenemos a nuestra disposición. O sea, nos sobrepasa, ni siquiera la podemos gestionar, aunque haya herramientas como los RSS o herramientas o gestores de información que nos permitan sindicarla o clasificarla o utilizarla de una forma más óptima, pero es imposible abarcarla. Con lo cual, si colaboramos para asumir las cosas esenciales de esa información, la colaboración será poder. La información seguirá siendo poder, siempre será poder. Pero ahora la colaboración en este nuevo escenario 2.0 es poder. 2.0, 3.0, 4.0, lo que hemos dicho antes. Hasta el 0 infinito. Pero partiendo de realmente asentar el 2.0. Quería poneros varios vídeos, tenía un montón, pero como vamos súper mal de tiempo, quería poneros un poquito, un fragmento, para que veáis cómo entiendo yo la colaboración. La colaboración al servicio de algo. No sé si lo conocéis, es el caso del Waymea River. No sé si se oye en vuestros equipos, la música es bastante bonita. ¿A alguien le suena? Antes de que siga, ¿alguien sabe qué es lo que va a pasar en el vídeo? Qué bien, me alegro de que se oiga. ¿Alguien sabe qué están haciendo? ¿Alguien que se atreva a saber qué está pasando, qué están haciendo de todos en equipo? Exacto, están haciendo un canal. ¿Correcto, Sonia? ¿Pero para qué? ¿Para qué están haciendo el canal? Exacto, Ángel, correcto. Eso es. Están haciendo una canaleta para poder surfear en una desembocadura de un río, de River. Y es una pasada el ejemplo de cómo el trabajo en equipo, enfocado a un fin que no es otro que el de surfear, y surfear, perdonad la terminología, a lo bestia, o sea, surfear con unas olas brutales. A mí me parece un ejemplo precioso, aparte de que el vídeo y la música es bonito, está bien armado, es un ejemplo perfecto de cómo la colaboración lleva a crear verdaderas maravillas y no tenemos que quedarnos ahí en ese sentido. Es decir, si colaboramos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, también conseguiremos verdaderas maravillas de otra manera, ¿vale? Pues este es el caso del Waymea River. Os invito a que lo podáis ver tranquilamente y me alegra de que os haya gustado, pero de verdad, quedaros con la anécdota de la colaboración. O sea, la colaboración es esencial para avanzar. O sea, ahora mismo no tiene sentido de otra manera la formación. El Waymea River. Me alegro de que os haya gustado. Aquí tenéis en esta diapo otros dos ejemplos de lo que es la creatividad colectiva. En España fue muy famoso el plan B, el plan Valentines, en el que diferentes personas ponían sus voces y ponían sus instrumentos, y luego Carlos Jean, que es un productor musical, los iba juntando y quedaron temas muy interesantes que era incluso números uno, que fueron números uno, y ahí podéis ver un poquito cómo lo hizo. También es una cuestión colaborativa y de creatividad colectiva, ¿no? Y el coro de Eric Whitakers es una de las cosas más espectaculares que se pueden ver. No me voy a resistir a poneros un minuto.
lo que hace Eric Whitaker es, con voces de todo el mundo recogidas a través de Internet, componer un coro mundial que suena más o menos así. Voy a adelantar un poquito para que lo podáis ver. Y escuchar, os recomiendo que lo veáis entero porque es espectacular. Y esto es creatividad colectiva, o sea, y colaboración. La gente presta sus voces desde cualquier parte del mundo, graba un trozo y, como estáis viendo, se graba y la suma es el resultado que estáis viendo. O sea, ¿qué no se puede hacer con la colaboración? Yo creo que prácticamente no hay prácticamente límites, ¿vale? O sea, os invito a que los veáis porque son diapositivas que llevo trabajando muchos años con mucho cariño y de verdad me gusta compartirlas con vosotros porque se ve de qué puede ser capaz la especie humana si colabora. Y sin entrar en cuestiones escatológicas o en cuestiones más profundas, sino simplemente visuales o artísticas, ¿no? Que es algo bonito. A nivel de redes sociales, indiscutiblemente tenemos que decir que nos facilitan mucho la vida. O sea, nosotros nos podemos, como creadores de formación, yo dirijo varios proyectos de desarrollo de formación para multinacionales. Y me apoyo muchísimo en las redes sociales, tanto para hacer la definición de la construcción, como para conseguir profesionales, como para buscar rigor científico en redes específicas para ello, con lo cual es importante que tengamos en cuenta siempre que en las redes sociales no solo, como yo hago por ejemplo con mi Facebook, que es una cuestión a lo mejor más personal, y mi LinkedIn está muy centrado en lo profesional, no tenemos que olvidar que en las redes sociales hay verdaderas comunidades de aprendizaje y verdaderas comunidades profesionales que nos pueden ayudar sobremanera a la hora de poner en marcha nuestros proyectos formativos de primer nivel, ¿vale? Es importante que veamos en las redes como una fuente de información y de reclutamiento. Es fundamental para nuestros proyectos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo puede ayudar una red social a poner en marcha un proyecto, ¿vale? Bueno, muchísimas herramientas, muchísimas posibilidades. Ahí tenéis algunas de las herramientas que se pueden ver dentro de, o sea, que podemos considerar herramientas 2.0, pero hay una que es esencial en e-learning, ¿vale? Y me gustaría dejaros un minuto, yo sigo hablando, para que me digáis qué herramienta creéis que puede ser la herramienta estrella o herramienta esencial en e-learning. De las herramientas 2.0. Bueno, si nadie se anima, voy yo para adelante. Que no os quiero hacer perder mucho más tiempo, quitar mucho más tiempo. Perder espero que no lo estéis perdiendo. Bueno, pues la herramienta colaborativa estrella para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no está mal, Mayre, el tema del YouTube, pero es la que responde al anytime y al anywhere, que nos permite interactuar. Muy bien, la plataforma tampoco estaría mal, Mateo. Es el foro de debate, ¿vale? El foro de debate dentro de las propias plataformas, y si os dais cuenta, como decía Mayre antes, por ejemplo, YouTube también tiene foros de comentarios asociados a los vídeos. O sea, es el foro a nivel global, ¿no? El foro como aquella herramienta en la que podemos comentar de forma asíncrona y esos comentarios quedan organizados uno debajo de otro y viene una persona nueva a leerlos y puede leerlos en orden, ¿vale? El foro como herramienta de participación, colaboración y creación, ¿vale? Ese es un poquito el ejemplo y por qué
es el foro, ¿no? Por lo que os comentaba, porque responde a las premisas del anytime, del anytime y del anywhere y nos permite interactuar, como muy bien decía antes Marie, con vídeos, con imagen, con audio, nos permite integrar realmente todo. Entonces, digamos que el foro es la herramienta en la que se debe de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Debe ser el centro por su asincronía y por las posibilidades de integrar cualquier otro contenido en él, ¿vale? Por eso el foro de debate, algo que puede parecer tan obsoleto, es tan potente, ¿no? Está de total actualidad en e-learning, es la herramienta en la que se debe sustentar prácticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje o ese acompañamiento asíncrono de los estudiantes. Bueno, el foro viene de la antigua Roma, como sabéis, no me voy a parar mucho más en esto porque es una documentación que tenéis aquí. Y deciros que sí que os recomiendo que busquéis NetEtiquette en internet para que veáis cuáles son las reglas de etiqueta de buen comportamiento en los foros, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? Como el ejemplo de primero leer, luego pensar y luego escribir. No leer y escribir sin pensar, pudiendo tener un impacto negativo en quien lo va a leer después, ¿no? Pues cosas tan sencillas o tan de sentido común son importantes a la hora de escribir o de participar en un foro, porque al final queda escrito, no tenemos a la persona delante, tenemos que ser un poquito más empáticos y cuesta un poco más cuando no estamos cara con cara, ¿vale? Entonces, las netetiquetes o las reglas de comportamiento en los foros es muy importante que lo pueda, que pudieseis trabajarlas un poquillo. Yo os recomiendo que investiguéis un poco sobre ellas. Aquí tenéis resumido en la presentación lo que prácticamente cómo deben de funcionar o cómo la información esencial de las mismas. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis, como veis, un montón de ideas, ¿no? O sea, normas de comportamiento, leer, pensar y escribir, normas de comportamiento que nos facilitan la lectura, estructurar los mensajes para que el que lo vaya a leer lo pueda entender, lo mismo que habíamos hablado antes. Normas de escritura para estar entendidos, no utilizar el lenguaje ortográficamente tal y como se debe de utilizar. Hacer un uso razonable de los adjuntos, no sobrecargar los correos a los demás. No, Sonia, eso sería un chat. Lo que tenemos ahí es un chat, no un foro, ¿vale? El chat es síncrono y el foro es asíncrono, habitualmente. Lo que os comentaba, hacer un uso razonable de los adjuntos, fomentar la colaboración, hacer que la gente participe, tratar de que la gente participe y animar a que la gente participe y hacer también un uso inteligente del foro, que ahí caben muchas cosas, pero es importante, ¿vale? Entonces, aquí también os doy algunas claves para poderlo trabajar. Y por último, voy a pasar súper rápido para daros un poquito de tiempo para preguntas. Agradeceros que los 30 y pico estáis aquí desde el principio, prácticamente todos. Es un verdadero placer haber estado más de una hora con vosotros. Y quiero cerrarlo un poco con las últimas tendencias de e-learning, ¿no? Que para que os vayáis más o menos nutridos, en el sentido de decir, conozco por dónde van a ir los tiros al final, ¿no? Como el aprendizaje es un proceso complejo, no podemos obviar que ahí no deja de evolucionar, ¿no? Y en ese sentido quiero enseñaros un poquito lo que os comentaba, por dónde van las últimas tendencias, ¿no? Fundamentalmente van por integración de todas las pantallas que utilizamos, la del ordenador, la del móvil, la televisión, desde que apareció la televisión digital terrestre y los decodificadores digitales, podemos utilizar las Smart TVs como herramientas en las que se puede acceder a plataformas de aprendizaje, ¿no? Trabajé en algunos proyectos para grandes compañías y tuve conocimiento de otros, por ejemplo en BBVA, de cómo se iba a integrar, se puede integrar el TDT dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y la verdad es que con las Smart TVs, que son como tabletas gigantes, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para poderlo hacer, ¿no? Entonces, si juntamos la pantalla del ordenador, la pantalla de la Smart TV o de la tele con TDT, el móvil, el smartphone, la videoconsola, a través de los Serious Games, de juegos enfocados al aprendizaje,
y hacemos uso del vídeo, de la realidad aumentada, que es una de las cosas más en boga aplicadas al e-learning, cerraremos el círculo y tendremos un sistema o un conjunto de dispositivos técnicos que nos permitirán aprender en todo momento, ¿no? Eso es un poquito a lo que hace referencia la integración de las 5 pantallas. Hay algún artículo gratuito sobre las 5 pantallas, porque yo di una charla en Expo Learning en Barcelona sobre ello y el artículo está en la red. Os invito a que lo busquéis y lo podáis leer, porque bueno, más o menos os puede dar una idea de por dónde van los tiros en este sentido. Es la integración de todos los dispositivos. El U-Learning, Ubiquitous Learning, que hace referencia a que las actividades formativas apoyadas en tecnología son o se pueden consumir desde muchísimos dispositivos. El artículo DOTI es la teoría de las 5 pantallas del e-learning, ¿vale? Hace referencia, como su nombre indica, a el U-Learning, a la ubicuidad, ¿no? A poder seguir el proceso de aprendizaje desde cualquier sitio y prácticamente sin barreras, ¿vale? El Pervasive Learning, el aprendizaje generalizado, va exactamente en la misma línea. Muy relacionado con el Mobile Learning, digamos que es como una evolución en la que se utilizan sistemas de información que tienen en cuenta el contexto. Es decir, dónde estás, en qué momento, una serie de variables externas que no deberían de ser nucleótidas del aprendizaje, pero que si se tienen en cuenta hacen que el aprendizaje sea más natural, ¿no? Entonces, digamos que en tampoco quiero darle muchas vueltas a este tipo de tendencias, me gusta que las conozcáis, pero que en este sentido digamos que el aprendizaje generalizado se construye de una forma totalmente dinámica y tiene en cuenta la interacción natural, ¿no? Entre la información, los dispositivos y el propio usuario que los utiliza, ¿vale? Eso sería un poco el P-Learning. El PLE, que es algo muy de moda para la gente que estéis os pongo mi mail. Al final, Sonia, os pongo mi mail para que podáis contactarme, ¿vale? El PLE al final es el Personal Learning Environment, el entorno personal de aprendizaje. Es todas aquellas fuentes y aquellos elementos que influyen dentro de nuestro propio aprendizaje, ¿no? Lo que hablábamos antes. El periódico que leemos, los telediarios que vemos, el canal de YouTube al que estamos suscritos, los foros de LinkedIn, los foros de Facebook. Es un poco todos aquellos elementos que influyen en nuestro proceso de aprendizaje. Como veis, pues radio, ordenador, este cassette, espero que alguien pueda tener un cassette de estos, porque sería muy útil ahora con todas las modernidades que hay, ¿no? Que no sabemos dónde tenemos que poner una cinta, ¿no? Pero puede formar parte perfectamente de un PLE, ¿vale? Digamos que el PLE sería todos aquellos aquellas redes sociales, aquellas redes personales y aquellas fuentes en las que entramos. Esta infografía es de un compañero que tuve la suerte de trabajar en algunos proyectos con él, de Cristóbal Suárez, y refleja muy bien cómo somos el centro de un bombardeo casi continuo de información diaria que consumimos, ¿no? Y que se pueden convertir luego, evidentemente, todo esto bien canalizado en formación. Es que la información canalizada hacia un objetivo pedagógico es la formación al final, ¿no? Es un ejemplo de un PLE de una persona y las diferentes cosas que pueden influir en su aprendizaje diario. Otro ejemplo. Y una cosa que no quería dejar pasar por encima, aunque ya hemos hablado de ello muchísimo, es el social learning, ¿no? Es el aprendizaje que se crea en entornos colaborativos, como estamos haciendo ahora. Ahora estamos hablando entre todos y estamos construyendo aprendizaje a través del chat, que estáis todos comentando, y a través de los diferentes comentarios que hacéis vosotros, yo construyo nuevas sentencias que al final se quedan en un nuevo aprendizaje para todos, incluso para mí, que soy el que estoy hablando o interactuando más, ¿no? En ese sentido, por la propia idiosincrasia de esta herramienta, ¿no? de formación. Entonces,
no podemos entender, como decíamos en las primeras diapositivas, el aprendizaje como algo aislado. No porque no sería real, porque realmente aprendemos en comunidad y aprendemos de una forma social. No olvidemos eso, ¿vale? Porque el conocimiento es un conocimiento colectivo, es un conocimiento distribuido, como decíamos en las redes de comunicación, es un conocimiento relacional, ¿vale? Entonces, no tratemos de hacer acciones formativas para que el estudiante aprenda de forma individual, sino tratemos de aglutinar y agrupar o potenciar ese aprendizaje colaborativo, ¿vale? Ese aprendizaje a través de las redes sociales, o ese aprendizaje social, sea de redes sociales o sea de cualquier manera, ¿vale? Es el social learning. Potenciémoslo. Y para finalizar, quería acabar con el virtual learning. Realmente, de todos los aprendizajes que hemos hablado, es el único que realmente es virtual, porque se da a través de mundos virtuales, como puede ser Second Life, ¿vale? La mejor manera, el estudiante a través de un avatar entra en un mundo virtual y se va a su clase en el mundo virtual con su muñequito, con su avatar y sigue la clase. Como podéis ver en la diapositiva hay algún ejemplo de cómo puede ser una clase virtual. Os pongo 30 segundos de un vídeo para que podáis ver cómo es una clase virtual o una clase de virtual learning en Second Life. Que me pareció bastante interesante. Parece un poco surrealista, ¿no? Y realmente yo no soy un partidario ni un defensor del virtual learning, porque me parece que nos puede hacer desviar un poquito del objetivo, ¿no? Nos puede hacer perder un poquito el tiempo. Pero sí que es verdad que para ciertas cosas es bastante llamativo o bastante vistoso. Tú estás en tu casa con tus auriculares, con tus cascos, con tu micro y interactúas con el resto de la gente a través del avatar. ¿Vale? Hay verdaderos arquitectos de Second Life y verdaderos diseñadores, interioristas de Second Life que se encargan de diseñar este tipo de escenarios para procesos de aprendizaje y para procesos comerciales, para procesos de venta comercial y para un montón más de funcionalidades, ¿vale? Ya os digo, hay que medir mucho cuando se utiliza el social learning, aparte de por los costos de producción, es realmente caro. También tener muy en cuenta el público al que va dirigido, las competencias que tiene y si está acostumbrado a moverse en mundos virtuales, ¿vale? Esto sería un poquito Second Life aplicado al aprendizaje, al virtual learning. Una de las últimas tendencias, ¿vale? Y eso es un poquito todo. Primero agradeceros enormemente que hayáis estado 1 hora y media aquí conmigo. Es un verdadero placer porque si hubiera ido bajando la lista de participantes seguramente hubiéramos aflojado un poco, pero bueno, viendo que tenéis interés, ha sido un verdadero placer estar todo este rato con vosotros. Dejarme terminar con una frase de Lao Tse, una especie de proverbio chino, que es un poco lo que alimenta o da sentido a mi trabajo durante más de 16 años, ¿no? Que es la formación, ¿no? Y así, si le das pescado a un hombre hambriento, conseguirás nutrirle ese rato, una jornada, pero si enseñas a pescar a un hombre, le podrás nutrir toda la vida, ¿no? Desde las personas que nos dedicamos a la formación, ese tiene que ser nuestro objeto, ¿no? Enseñar a pescar como metáfora de enseñar a la gente a vivir y a progresar, porque esa es nuestra función. Entonces, aunque sea una frase muy antigua, no podemos decir que es una frase 2.0, es una frase que está de total actualidad. Si queréis, yo puedo estar perfectamente 10 minutos más si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Javier, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Y si no, os voy a dejar mi mail, que os lo prometí, os lo dejo aquí en el chat para lo que necesitéis. Os dejo el mío personal. Y el
y el de CUP, para que podáis contactar conmigo cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias a vosotros. Me alegro mucho de que os haya gustado. Muchas gracias, Daniela, Camino, Juan, Doti. Muchísimas gracias. Un abrazo grande desde España, Sonia. Es un verdadero placer. Con asistentes como vosotros, la verdad es que es un verdadero placer poder hacer este tipo de iniciativas y aprovecho otra vez para agradecer a CUP la oportunidad de que nos pueda poner en contacto y sobre todo el bicho raro, ¿no?, del mundo de la formación como integrado en el mundo de la empresa, que es un poco el objetivo que perseguimos. Muchísimas gracias. También es un gusto ver cómo participáis desde todos los sitios del mundo y eso nos reafirma, ¿no?, en que la tecnología es muy potente para que podamos estar un grupo de 30 personas aquí en torno a cualquier tema, en este caso el tema de la formación, pero en torno a cualquier tema, y aprendiendo todos mucho de todos. Eso sí es un gusto. Me alegro mucho, Doti, de que te haya gustado. Saludos, Andrés, que vaya muy bien. Un abrazo hasta Ecuador también. Sibori.